Colapsados, así se vieron los consultorios de 5 comunas de la región metropolitana en el primer día de masiva vacunación contra la meningitis tipo W135. Las autoridades hicieron un llamado a la calma y descartaron un brote de la enfermedad. Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Muy buenas noches, Matilde. Ministro, bueno, llama la atención el llamado a la calma que han hecho ustedes, sin embargo han agotado el stock de vacunas. ¿Cómo se condice el dicho al hecho? La situación que nosotros vivimos en Chile es que en semanas recientes ha empezado a aparecer un nuevo tipo de meningococo que es este W135 para el cual hay vacuna. El tipo B, que era el habitual en Chile, no tiene un tratamiento, una prevención con vacuna. Y eso nos ha llevado a montar una campaña, primero en la comuna de Peñalolén, expandirlo luego, como se inició hoy día, en otras comunas de la región metropolitana, mañana en Puente Alto y empezamos en la región de Valparaíso, el miércoles en la Florida, el viernes en el resto de la región metropolitana. ¿Dónde? En primer lugar hay que entender que este es un proceso de vacunación que no se inicia y termina en un día, sino que tiene aproximadamente 2 meses de duración para lograr cubrir a todos los niños en un lugar determinado entre los 9 meses de vida y menores de 5 años. De manera tal que sí, el colapso o el exceso de demanda en parte se explica porque la gente dice se va a acabar la vacuna. No se va a acabar. Nosotros hemos adquirido, como usted dice, prácticamente todo el stock de vacunas existente a nivel del mercado internacional y hemos garantizado que todo niño en Chile entre 9 meses y menor de 5 años va a recibir en forma completamente gratuita esta vacuna para protegerse de esta nueva cepa W135. Bueno, hay varios temas, ministro. Hoy día el presidente Sebastián Piñera en una entrevista radial con Radio ADN decía que prácticamente pedía perdón porque habían agotado casi todo el stock de vacunas mundiales. ¿Qué le parece eso éticamente? O sea, dejamos sin vacunas a otros niños que también podrían estar expuestos a esta enfermedad por tenerlo nosotros. Esta vacuna, las 2 vacunas que hay que estamos usando en Chile son relativamente recientes, una del año 2005 y otra del año 2010, no están incorporadas en la mayoría de los países en sus programas de vacunación habitual, no lo ha recomendado así la Organización Mundial de la Salud, y en ese contexto lo que hemos hecho es ir a cada lugar donde había un stock repartido de vacunas que no tenía un destino, que estaba a la espera, o pedirle a las industrias, que son 2 laboratorios, uno en Francia y otro en Estados Unidos, que nos entreguen su producción. Ellos, por supuesto, han agilizado su maquinaria productiva y no hay que tener temor de que otros pacientes, niños, en fin, que necesitan esta vacuna en el mundo van a contar con ella porque no está ocurriendo en otra parte del planeta que se haya tomado una iniciativa como esta que estamos tomando en Chile. ¿Por qué se tomó esta iniciativa, ministro? Si usted dice que esto, y lo ha dicho varias veces, que no es un brote epidémico, cuando aquí mismo, sentado en esa misma silla, Lidia Marales dijo que sí, que el Instituto de Pediatría lo había declarado como un brote, que el Instituto de Infectología lo había declarado como un brote. Ustedes dicen que no. En primer lugar, ellos no tienen potestad para declarar un brote. Eso es una potestad de las autoridades de salud porque Pero de acuerdo a la definición de la OMS cumplía con las características. Tiene consecuencias extraordinariamente severas desde el punto de vista del Reglamento Sanitario Internacional. ¿En qué cambia la práctica declarar un brote o no? Significa que hay que hacer cuarentena en los barcos, en los lugares de espera, que nosotros tendríamos que hacer cuarentena de todos los chilenos que viajen al extranjero, una serie de medidas que son absolutamente absurdas para la situación que vivimos hoy día, en que hemos tenido en Chile 45 casos demostrados de este nuevo brote, nada que ver con la situación que viven en países en Argentina o Brasil que tienen esta cepa de W135 hace muchísimos años. Nosotros recién la estamos incorporando y el objeto de esto es que ya que hay una vacuna,
no queremos permitir que esta nueva cepa, este nuevo tipo, familia de microbios, entre a nuestro territorio, y es por eso que hemos aprovechado esta ventana, ¿no es cierto?, en que tenemos un poquito más de casos que lo habitual, los 3 casos de Peñalolén en particular y los 3 de la región de Valparaíso, para decir, vamos a proteger a todos nuestros niños. ¿Cuándo? Ahora los vamos a vacunar de aquí hasta el próximo invierno, para que durante el próximo invierno esta cepa ojalá no exista en el país o ataque a la menor cantidad de niños posible. Pero si hay un rango tan menor entre lo que es un año normal y esto, ¿por qué se decide vacunar con este nivel de masividad? Se decide vacunar porque este microbio es un microbio que es muy fácil de ser portado en la faringe, ¿no es cierto? Y las personas que lo tienen sin desarrollar enfermedad desarrollan anticuerpos contra el microbio y no se enferman, pero pueden transmitirlo a otras personas, a otros niños, y es por eso que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estamos vacunando al grupo de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, como son los niños menores de 5 años y, insisto, mayores de 9 meses. ¿Qué riesgo representa para estos niños poder contagiarse eventualmente con este tipo de cepa, con el W135? La meningitis meningocócica en general es un cuadro bastante severo, cualquiera sea la cepa que lo produce. Lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que los primeros casos que hemos tenido en Chile se han comportado de una forma un poquito más violenta de lo esperable. Y en segundo lugar, que a diferencia de la cepa B, nosotros el año pasado tuvimos 96 casos de meningitis, perdón, 90 casos, este año tenemos 96, 6 casos más. La cepa B no tiene vacuna, en cambio aquí estamos hablando de una... Eso es luego para decir eso. Se está comportando así en Chile. En Argentina nos informan que tiene el mismo nivel de agresividad que la B. Yo creo que es luego, son muy pocos casos para decir que en verdad esta cepa, que por lo demás desde el punto de vista genético es idéntica a la que circulan en otros países. Pero en este caso se habla de una mortalidad de un 23%, o sea, casi 1 de cada 4 podría morir. Usted tiene la cifra de que hay 45 casos en el país, que 10 han fallecido. 45 casos demostrados, 10 han fallecido. Es cierto que algunos de estos casos es una tasa muy alta, corresponden a adultos mayores, a personas con inmunosupresión, pero como usted dice, es una tasa más alta de lo esperable, 12% sería lo esperable, y es por eso que también nos hemos involucrado en esta campaña rápida de vacunación, porque lo que nos interesa, insisto, es vacunar, y ahí estamos empezando en los jardines infantiles y en la sala cuna antes de que lleguen las vacaciones, y además saltar a los consultorios donde se atienden niños menores de 5 años en cuanto no vayan a una educación preescolar o a consultorios privados en convenio con el Ministerio de Salud. ¿Es de fácil contagio, ministro? Es de muy difícil contagio. ¿Cómo se contagia? Se contagia esencialmente igual que la gripe, la influenza, pero no con ese nivel de penetración o contagiosidad, a través de secreciones que están en la faringe o en las fosas nasales y que uno contagia al respirar frente al otro o al estornudar en la mano y darle la mano, pero es un microbio que no soporta el medio ambiente, los rayos ultravioleta, no vive en las cortinas, en las ventanas, necesita un huésped humano para poder sobrevivir. Y como insisto, a la mayoría de las personas no le produce enfermedad, pero en aquellos casos que les produce, y nosotros no podemos adivinar a quiénes sí y a quiénes no, podría ser una enfermedad bastante seria, y en ese sentido es la prevención, cuya primera acción es lavado de manos, aislamiento, ventilación. Segunda, tratar con antibióticos a los contactos, porque la vacuna no es mágica, no produce una defensa inmediata. Una vez puesta en el brazo de un niño para esta enfermedad, ese niño todavía tiene un periodo hasta que produce los anticuerpos que le obliga a producir la vacuna, que puede durar hasta un mes para ser inmune a la infección de este microbio. O sea, el niño que hoy día se vacunó no está inmune y tiene que todavía tener otras precauciones, como es lavarse las manos, evitar el contacto. Usted lo ha dicho, y en ese sentido es muy importante no ver la vacuna, insisto, como un objeto mágico. Como una barrera. Si nosotros tuviéramos, voy a inventar, vacunamos en un colegio a 10 niños y mañana aparece un 11 no vacunado enfermo, a estos 10 niños vacunados hoy día nosotros tendríamos que tratarlos, darle igual antibiótico.
potenciales contactos y darle antibiótico por 2 días. Ministro, ¿por qué si es tan importante el lavado de manos este año no se hizo la campaña para prevenir infecciones entéricas, que es precisamente el lavado de manos que se hace todos los años y que es para prevenir la meningitis, el tifus, el cólera, la diarrea? ¿Por qué no se hizo este año? La campaña, igual que la campaña del HIV, están hechas, preparadas, del SIDA. Sin embargo, por esta contingencia comunicacional que hemos enfrentado, no hemos podido lanzar esa campaña que está producida. Pero podría haber sido antes, en invierno. La época en que se larga habitualmente es antes de la primavera y el verano, que es cuando las infecciones de transmisión a través de alimentos son más frecuentes, de manera tal que íbamos a hacerlo y no pudimos porque esa campaña ya está producida, insisto. Los pilló la máquina con el tema de la... estamos en esto hoy día. Ministro, ¿ustedes tienen todavía en el Ministerio un sistema de vigilancia epidemiológica? El todavía no lo entiendo. No sé si lo tenían antes, lo tienen ahora. El Ministerio de Salud tiene uno de los mecanismos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de Chile más connotados del planeta, y en ese sentido la información que tenemos, o sea, son 45 casos, 10 fallecidos, es absolutamente fehaciente. Se lo pregunto porque usted mismo decía que se venían registrando casos de este tipo del W135 hace un par de años en Argentina, también en Uruguay. Este sistema de vigilancia no pudo prever que se iban a llegar este serotipo aquí a nuestro país como para tener las vacunas con anticipación y no correr a comprarlas. Las vacunas tienen... Que es como la sensación que queda en la población. Sí, las vacunas tienen una duración bastante limitada. O sea, uno no puede decir, no vaya a ser que en 3 años más tenemos esta situación, compremos las vacunas ahora porque para entonces esas vacunas ya no van a tener ninguna utilidad. En primer lugar. En segundo lugar, cada episodio de meningitis meningocócica es titulado en el Instituto de Salud Pública y se identifica perfectamente cuál es la cepa que lo produce. En el caso de W135 tuvimos muy pocos casos aislados el año pasado, tuvimos un caso cada semana durante 2 semanas en febrero, después desapareció y recién en el mes de agosto empezó a aparecer, y en el caso particular nos preocupó la agrupación de 3 casos que, aunque no logramos encontrar conexión entre ellos, o sea, ningún instante en que hubieran estado juntos, en la comuna de Peñalolén, y es lo que gatilló la primera compra de vacunas hace 2 meses ya, la llegada a Peñalolén y el resto de la campaña que usted... Se lo pregunto porque una de las críticas más recurrentes es que el Ministerio habría actuado tarde, que se habrían comprado las vacunas en forma tardía. ¿Qué responde usted a eso? Yo pienso que la crítica más frecuente que vamos a recibir de las agencias internacionales es más bien la contraria, de que nosotros nos apuramos en vacunar a toda la población en una circunstancia que la Organización Mundial de la Salud, con el número de casos que tenemos, no lo habría recomendado. Sin embargo, insisto, teniendo la vacuna, teniendo los recursos, es la preocupación central de cada niño que puede prevenirse de esta infección gracias a este tratamiento preventivo, lavado de manos, antibiótico para los contactos y la vacuna para todo el país, sin diferencia, incluso para regiones donde no ha habido casos. Esa es la decisión que tomamos el miércoles de la semana pasada. Me parece sabio y respetuoso para nuestros niños, que es lo mejor que tenemos. Bueno, ¿qué pasa con los niños mayores de 5 años? Hacemos una pausa, se lo preguntamos al regreso al ministro Jaime Manielich, que está aquí a esta hora conversando con nosotros de esta campaña masiva de vacunación contra la meningitis. Ya volvemos. Estamos en la entrevista de CNN Chile a esta hora junto al ministro de Salud Jaime Manielich, que nos está respondiendo todas las dudas respecto a la vacunación contra la meningitis. Ministro, volvamos un poco a las aglomeraciones que se registraron en los consultorios de las 5 comunas donde comenzó esta segunda fase de vacunación. Aquí atribuye usted y volver a reiterar a la gente que las vacunas no se acaban hoy día, sino que comienzan hoy día en estas comunas y luego siguen con otras. Como hemos señalado, en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, la ventana de vacunación es cumplir al 31 de diciembre que todos los niños estén vacunados. Las vacunas requieren cadena de frío, requieren personal calificado, en fin, no es cosa de vacunar masivamente de un día para otro. Además, perderíamos muchas vacunas en el camino. En ese contexto, esta estrategia parte por jardines infantiles, sala cuna, es ahí donde estamos concentrados hoy día vacunando a los niños, antes de que muchos de ellos estén en vacaciones o cierren durante diciembre.
y enseguida, y se les va a comunicar a cada familia, a cada lugar, empieza la vacunación en el consultorio para los inscritos ahí o en el consultorio privado, clínica privada, en convenio con el Ministerio, y les hemos pedido que nos manden una lista de los niños que se vacunan en el Plan Nacional de Inmunizaciones habitualmente en dichos vacunatorios para entregarle las dosis de vacunas que ellos necesitan. Ministro, hoy día había clínicas que no tenían esa información, que no sabían que tenían que elaborar una lista. ¿Están todas al corriente? Me señalaron. Si alguna no le ha llegado, le llegará mañana, pero aprovecho a CNN, cada vacunatorio de una clínica privada tiene que elaborar un listado de todos los niños que normalmente no van a un jardín o se van a un lugar donde se van a vacunar antes y que van a ese centro de vacunación a recibir sus dosis de otras vacunas habituales del Programa Nacional de Inmunizaciones, polio, en fin, difteria, tétano, y a ellos se les va a entregar con nombre las dosis que necesitan. Ministro, ¿cuántas vacunas hay hoy día aquí en el país? 1.100.000 vacunas llegaron. Están acá. ¿Y están distribuidas? Se están distribuyendo. Es una vacuna que hay que tener mucho cuidado, no es cosa de dejarlas en un almacén. Necesitan una cadena de frío muy estricta y es por eso que, insisto, se van entregando de una manera tal que tengamos certeza que ninguna dosis se va a perder, porque harto nos ha costado traerlas al país y necesitamos, y ya están comprometidas, 1.900.000 dosis, porque a pesar de que los niños son 1.600.000, algunos niños pequeños necesitan una doble dosis, una un día y otro 90 días después, 3 meses después, para alcanzar la cantidad de anticuerpos suficiente en su sangre para defenderse de esta cepa W135, los más pequeños. Ahora, ministro, ¿qué pasa a las personas que lo quieren hacer de forma particular, que a lo mejor tienen un niño de 5 años, 1 mes, 6 años y que no hay vacuna? Evidentemente, en cuanto haya vacunas lo pueden hacer. Nosotros no podemos garantizar aquello que no disponemos. Disponemos de estas vacunas que he señalado. No obstante, la industria fabricará más, llegará más vacunas, pero nuestra campaña de vacunación en este momento es para el grupo de mayor riesgo, de mayor letalidad, que son los menores de 5 años, en el entendido que cada niño vacunado también protege, en la medida que no es portador del microbio en su garganta, a otros en su familia, a otros hermanos, al hermano de 6 años, como usted decía. Pero usted, si tiene un niño de 5 años, ¿qué hace? ¿Lo vacuna o no? Yo no lo vacunaría. Esta es una vacuna que no está exenta de efectos adversos y en ese contexto... ¿Cómo cuáles? Fiebre alta, algunos síntomas neurológicos. Pero la meningitis es peor, ¿pues? Si es que da meningitis, cosa que, insisto, es una cosa bastante poco probable que ocurra de acuerdo a nuestras propias estadísticas. Ministro, hay personas privadas que están yendo a Argentina a vacunar a los niños. ¿Cómo califica usted esa reacción? Exagerada. ¿Usted no lo haría? No, por ningún motivo. No. ¿Por qué no se vacuna a adolescentes, que son los que dicen que tienen también la bacteria en las fosas nasales? Todos podemos tener la ¿Sí? bacteria en las fosas nasales. Insisto, a nosotros nos parece prudente, en una primera experiencia con una vacuna en este país, vacunar un segmento específico de la población, con eso erradicar la contagiosidad de este microbio. El Consejo Asesor de Vacunas del Ministerio tiene que pronunciarse respecto a si vale la pena incorporar esta vacuna en el programa habitual para adolescentes. Los países que se han hecho esta pregunta han respondido que no, porque esta es una vacuna que produce un tiempo de inmunogenicidad muy breve, de 3 años, y a los 3 años ya caen los anticuerpos, y en ese sentido incorporarla al Programa Nacional de Vacunación es una decisión que está por tomarse en la edad adolescente, como usted dice, pero por el momento no parece recomendado según las asesorías extranjeras de la Organización Mundial de la Salud y de los propios expertos chilenos con los que hemos hablado. Ministro, un 45% de los casos se han registrado en menores de 5 años, un 40% en mayores. ¿Por qué se decidió vacunar solo a los menores? Porque los menores son mucho más lábiles a tener infecciones muy graves. Muchas veces los síntomas pasan desapercibidos al principio y después de 2 días tienen un cuadro muy severo, fulminante, sin que hayan manifestado que tienen dolores de cabeza, en fin, y en ese sentido parece apropiado. Hay una parvularia que está muy grave. Está mejor, afortunadamente. ¿Sí? Sí. Está mejor. Bueno, hay personas que quieren importar la vacuna en forma particular. ¿Es recomendable encargarla a alguien que viaje? ¿Se puede hacer? O sea, yo quiero insistir, la vacuna es un producto biológico muy sofisticado
que requiere una manipulación y un cuidado en su mantención, en su aplicación, sino lo que van a hacer es ponerse una inyección de algo que no tiene nada dentro, nada útil. Y en ese sentido nos parece que lo prudente es que la gente respete las formas habituales de vacunación con personal calificado, con personal que puede educar respecto a los potenciales efectos adversos y no así en una suerte de gesto apocalíptico que yo creo que en los próximos días naturalmente se va a tranquilizar. Pero el gesto apocalíptico, yo le decía en comerciales, una es la información tranquilizadora que estamos verbalizando ahora y la otra es la compra masiva de vacunas, no se condice una con la otra. Se condice en todo el sentido porque quiero insistir, esta vacuna no sirve para tratar un caso hoy. Y como he mencionado, probablemente no prevenga a ese niño, la enfermedad en ese niño, durante un mes, hasta que ese niño levante anticuerpos. El objeto de esta vacunación es uno solo, prevenir que circule la cepa W135 como cepa predominante en el futuro, partiendo por el invierno del próximo año. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros, por aclarar todas las dudas, ya lo saben. La fase de vacunación, esta segunda fase continúa mañana en la quinta región y también en la comuna de Puente Alto. Muchísimas gracias, sigan en la compañía de CNN Chile, hay más noticias.